Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Bitácora. Esta noche nos acompañan el licenciado Luis Pedro Álvarez, abogado y notario y diputado del Congreso de la República. El licenciado Cristian Álvarez, economista, catedrático universitario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a analizar la ley electoral, sus modificaciones, sus propuestas de modificación y a la luz del caso de las elecciones en Honduras. La ley electoral y de partidos políticos ha sufrido algunas modificaciones, algunas tendientes a mejorar. Se está conociendo en el Congreso actualmente otras propuestas, otras iniciativas y evidentemente necesita cambios. El Tribunal Supremo Electoral acaba de presentar una iniciativa. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa, diputado? Sí, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que la población está pidiendo a gritos cambios en el sistema electoral guatemalteco, con lo cual yo coincido plenamente. Para ser muy concreto, se han propuesto muchos cambios. Por ejemplo, en el año 2016 pasamos en el Congreso de la República reformas a la ley electoral y partidos políticos que fortalecieron y dieron muchas herramientas al Tribunal Supremo Electoral para fiscalización de los partidos. Pero creo que hoy por hoy lo que la población más demanda, y con toda razón, es facilitar la posibilidad de participar. Es decir, eliminar barreras de entrada al mercado electoral es muy importante. Y por el otro lado, el voto nominal. Es decir, saber por quién poder escoger. Es el lindo regalo de la libertad, que es poder escoger a tu representante, por ejemplo, de un listado. Tanto la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso de la República presentó recientemente, hace unos días, el dictamen que se unificaron algunas iniciativas que existían en el Congreso de la República, se modificaron y se presentó ya ese dictamen. ¿Qué es lo que falta ahí? Pues que ya llevar hacia adelante los debates correspondientes. Y recordemos que la ley electoral y partidos políticos es una ley de rango constitucional, lo cual implica que antes de terminar su aprobación, una vez pasa por el Congreso de la República, tiene que ir a consulta a la Corte de Constitucionalidad a ver si no hay temas que les parecen a ellos inconstitucionales. Entonces, yo lo que creo de esta iniciativa reciente que presentó el Tribunal Supremo Electoral, porque han presentado varias, pero esta reciente que acaban de presentar, pues tal vez lo que se puede destacar es que ellos proponen la paridad, es decir, las cuotas para que sean el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres en los diferentes listados. También pues algunas otras herramientas de fortalecimiento de su actividad fiscalizadora hacia los partidos políticos y un apoyo presupuestario. Eso hay que decirlo bien claro. El Tribunal Supremo Electoral también está pidiendo, porque todas estas facultades de fiscalización, etcétera, requieren obviamente tener los fondos para poder contratar al personal, etcétera, de poder dar seguimiento. Aparte de eso, digamos el consenso que se ha llegado tanto en el Congreso de la República como otras instancias como el Tribunal Supremo, etcétera, algunas agrupaciones de la sociedad civil que se acercan al Congreso a emitir sus opiniones, es en cuanto al voto nominal, el voto preferente. Y eso hay que aclararlo, porque muchas veces la gente se equivoca en la calle y piensan que con el voto nominal ya voy a poder escoger a quien quiera y voy a poder participar en lo individual. Y no es así. Lo que se está es, por lo menos la propuesta que salió de la comisión y lo que propone también el Tribunal Supremo Electoral, es que se abran los listados. ¿Qué significa eso? Que para participar, digamos que esto fuera aprobado antes de las elecciones del 2019, si esto fuera aprobado antes de esas elecciones, lo que podría hacer el ciudadano es, dentro de los listados que proponen hoy por hoy los partidos políticos, escoger con quién tienen alguna preferencia personal, y obviamente la persona, independientemente de que sea hombre o mujer, que saque más apoyo, sería la que en su lugar, por ejemplo, si el partido político lograra el espacio suficiente para que se le asigne una curul en el Congreso de la República, iría a la persona que dentro del listado sacó más votos. Eso se llama voto preferente. Es decir, se pondera obviamente el apoyo al partido político, es decir, no se le destruye completamente al partido político, pero sí se reconoce la preferencia personal de los ciudadanos dentro de los listados. Es una mezcla entre un sistema de partidos políticos y el voto nominal. Eso, en otras palabras, permitiría al votante elegir al diputado que va en la casilla número 5, preferentemente del que va en la casilla número 1. Correcto. Okay. Correcto. Algo que se ha criticado mucho en los partidos políticos, que privilegia, por decir de una manera, o vende, algunos partidos lo han hecho,
de espacios en sus listados a personas que pues, buscan esos espacios, ¿verdad? Esto limitaría esa posibilidad o la... Pues yo creo que la hace... Realmente no tendría ningún beneficio que te pusieran en número 1, porque igual pueden votar por el último con toda libertad, y esto pues ayuda precisamente a evitar esa venta de posiciones que definitivamente tienen un incentivo perverso dentro del sistema actual de partidos políticos a que pudiera dar este tipo de negociaciones oscuras, espurias, y lógicamente alguien que está dispuesto a invertir cantidades grandes de dinero con un salario como el que se tiene en el Congreso de la República, que hoy por hoy rondea los 28,000 quetzales al mes, pues lógicamente no puede esperar recuperar esa gran inversión con ese salario. Probablemente iría por malas razones al Congreso de la República, o han ido algunas personas por malas razones al Congreso de la República en ese sistema. Entonces eso es lo que se busca romper con estas reformas. Licenciado Álvarez, desde la perspectiva de un partido político actual, vigente, digamos, las modificaciones a la ley electoral, por ejemplo, ahora, bueno, ya no es modificación, ya es la ley, impone un buen límite, o mejor dicho, un bajo límite de gastos de campaña, el control sobre los gastos de publicidad en medios de comunicación. ¿Qué tan dificultoso es hacer campaña ahora, o qué tanto mejora esas nuevas normas para hacer campaña a un partido vigente? Digamos, yo creo que las normas o los cambios que le hicieron a la ley electoral y de partidos políticos fue una baboseada, pues perdón el término, una vacilada, que nos dieron los diputados, con el perdón de Luis Pedro, encabezados por Mario Taracena. Es decir, lo que pasó el año pasado no es nada novedoso, nada que va a cambiar realmente la elección. Y lo que quieren pasar hoy con lo que está explicando Luis Pedro del voto preferente, si no quitan el voto de partido, es otro engaño, que mete otra vez la UNE en, digamos, en el arreglo que hacen ellos en la Comisión de Asuntos Electorales. Toda vez tú votes por partido, por bandera, como fue el primer ejercicio en El Salvador, y la bandera o el voto de partido jale arriba de la lista, el de arriba de la lista va a seguir entrando. Sí, nosotros hemos hecho, digamos, análisis de casos, corridas electorales, y sí tenés que sacar muchos votos como persona para poderte ir adelante al que lleva el voto preferente, digamos, al que lleva el voto en la primera lista. Creo que nos han engañado. Lo que tenemos es más dinero para los partidos políticos. Obviamente los partidos ya institucionalizados o que ya llevan 2 o 3 elecciones, pues ellos están felices con la normativa actual, porque a los nuevos se les dificulta terriblemente entrar. Entonces no creo. Otra cosa que uno tiene que tener cuidado cuando analiza esto de las reformas a la ley electoral es que soñamos con que una ley va a cambiar las cosas. Y cuando tú tocas el tema de Honduras y de América Latina, que lo vamos a tocar más adelante, te das cuenta que la ley electoral de Guatemala es bastante buena. El sistema electoral de Guatemala es bastante bueno. Lo que no puede hacer una ley electoral es motivar la participación y cambiarle a la gente la estructura por lo que vota. Entonces, si aquí votamos por sombreritos, votamos por el que más regala, porque tiene la mejor canción, si seguimos votando muy apasionados, como tiende a ser el voto en Guatemala, no va a haber reforma electoral que lo cambie. Tú miras el caso de Aristides Crespo, Kiek, todos los diputados que encabezan, digamos que son las viejas, la vieja política que les dicen ahora, todos encabezaron listados. Te prometo que si vuelven a correr en la forma que está diciendo Luis Pedro, van a volver a entrar. Es decir, no hay sustituto a la participación ciudadana. Y entonces ves ahí 2 o 3 partidos hoy que se están tratando de formar que no lo van a lograr. Porque, digamos, de la protesta a la propuesta no hemos todavía logrado pasar. Pero creo yo que no hay que ser tan pesimistas con la ley actual electoral. Creo que va a abrir tremendas ventanas. Es decir, ya tuvimos la ventana con la ley electoral actual de volarnos a 2 partidos que eran mafias organizadas, ¿verdad? Y logramos poner un buen presidente. Lo que pasa es que es un proceso de ir entendiendo. Entender al presidente es muy fácil. Comprender al Congreso es un poco más difícil. Es difícil que la gente entienda qué hace Luis Pedro en el Congreso, por qué le tenés que aplaudir, por qué no. Entonces, eso lleva más tiempo, y ahora que ya entendimos cómo votar para presidente, estamos volteando a ver hacia los diputados. Y 2 o 3 elecciones vamos a aprender. Lo que sí tenemos que castigar al corrupto. Eso sí, pero no le perdamos mucho la fe al sistema electoral. Creo que si volteas a ver América Latina,
Guatemala tiene un sistema electoral muy sólido, la gente cree en un gran porcentaje en la democracia como un medio para mejorar, y que el sistema, digamos, el Tribunal Supremo Electoral es capaz de cuidar tu voto cuando lo vas a depositar. Yo creo que estamos muy bien armados, hay que participar más. Y te das cuenta, ayer lo vivió Luis Pedro, ya iba la planilla, ya estaba lista, y todos ustedes, los medios, están listos. Bueno, ahí van los corruptos, ahí van los no sé quiénes, ¡pum!, dejan de votar. Es decir, está funcionando el contrapeso de la ciudadanía, cosa que no funcionaba antes. Entonces hay que ser muy prudentes con los cambios a las leyes. No es con una ley que se soluciona todo. Probablemente votar por cara tendría mis dudas, pero creo que podría funcionar. Ahora, la ley que sacaron del Congreso, eso sí no va a funcionar. Eso que no nos den casaca. Bueno, toda ley tiene sus bemoles, obviamente, y es perfectible. Antes de que intervenga, el licenciado Álvarez mencionó dos cosas. Que con las leyes no se modifican las conductas. Bueno, en este caso, yo tengo un ejemplo en donde sí pretende modificar una conducta, que es la paridad. La paridad va a modificar por ley una conducta, una preferencia de voto. Imaginemos si junto con la paridad, por ejemplo, va el voto preferente, ¿qué pasaría si de todas maneras el votante guatemalteco vota por los hombres? ¿Dónde caería entonces esa paridad? Se perderían. No, se pierde. Yo no le veo ningún sentido. Se pierde. Y luego, con el tema del castigo a los corruptos. A mí me parece que mediante un mecanismo legal se pretende darle la responsabilidad del castigo a los corruptos a los partidos, cuando el castigo de los corruptos debería ser del votante, que castiga al corrupto, no al partido. Porque el partido lo propone, claro, debería procurar no tener corruptos en sus líneas, pero es el votante. ¿Qué opinión le merece el diputado? No, efectivamente, tal vez solo quisiera sumar un poquito a lo que decía Cristian. Yo coincido en que la participación ciudadana es muy importante. La apatía es terrible, y obviamente esos espacios que no se toman, alguien más los va a agarrar. Son espacios de poder que nunca van a quedar vacíos, y obviamente algunas personas con intereses concentrados, a veces perversos, son los que sí están dispuestos a hacer sacrificios importantes para tener réditos, y no necesariamente los mejores. Habiendo dicho esto, recordemos que lo que salió de la Comisión de Censos Electorales, que para mí tiene que mejorarse, lo dejo muy claramente. A mí no me gusta la fórmula que presentaron, yo sí creo en el voto nominal. Eso todavía está pendiente ahorita, que pasen 3 debates en el Congreso de la República, y se pueden hacer modificaciones, se pueden hacer enmiendas. Por supuesto, yo creo que hay que hacerlas, en todo caso, trabajadas muy abiertamente con la población, con completa apertura hacia la población, con participación ciudadana también, y encontrar ese balance en el tema de los plazos y los tiempos, encontrar ese balance en, digamos, la necesidad que pudieran entrar en vigencia para el siguiente proceso electoral, pero también que permita la suficiente reflexión para que no se metan goles o no se cometan errores, porque a veces son errores involuntarios, se deja mal puesta una norma y después causa problemas. Así que yo de ese lado sí soy optimista. Yo sí creo que, pues, aunque no hemos llegado al nivel de participación ciudadana que quisiéramos, porque la verdad que picar piedra en los partidos políticos es complicado. Es decir, hay que hacer sacrificios bien fuertes, y sobre todo hoy por hoy, si tú quitas a algunos caudillos de los diferentes partidos políticos, pues los partidos políticos no tienen ideología, no se han esforzado en generar cuadros tampoco, han sido en general maquinarias electorales para llenar requisitos legales, y eso es lo que debemos combatir. Yo sí creo que las leyes pueden, digamos, generar incentivos adecuados para que, pues, lo mejor de todos nosotros pueda desarrollarse después en los partidos, pero también es importante un cambio de actitud. Una actitud, yo creo que ya por lo menos la población joven del país está despertando, yo la veo más animada a participar, pero no solo, pues, ese paso de la protesta a la propuesta es complicado. Es decir, porque igualmente yo me topo muchas veces con muchas demandas ciudadanas de todo tipo, y la propuesta es que la resuelva el gobierno, que la resuelva el Estado, y no es así. La responsabilidad, yo creo mucho en la persona, en el ser humano, y tenemos que tratar de precisamente facilitarle, pues, esos espacios necesarios de libertad a las personas para que se puedan desarrollar. ¿En qué voy con esto? En el tema de los partidos políticos.
Por ejemplo, yo creo que sí hay que fortalecer el tema del voto nominal. Ojalá pudiéramos quitarle ese peso que dan los partidos para que hubiera una completa apertura y una competencia en igualdad de circunstancias a todos los que participen en un listado, tanto el primero como el último. Eso es importante, pero yo creo que eso es arreglable ahorita en el Congreso de la República. Va a depender mucho también de que la ciudadanía se informe. Por supuesto que hay que informarse con responsabilidad, porque hoy por hoy con las redes sociales a veces un rumor o una especulación puede fluir con muchísima fuerza, de hecho lo hace, y se lleva a conclusiones equivocadas y en algún momento puede ser hasta peligroso. Entonces hay que informarnos adecuadamente, solicitar la información donde corresponde. En lo que a mí concierne, yo soy muy abierto con la información que me solicitan a mis redes, sin mayor formalismo. Yo siempre trato de conseguirla y puedo ser un intermediario más en ese tema. Vamos a tener que ir a un corte, pero al regresar creo que sería interesante ahondar en dos temas. ¿Qué efecto puede tener la paridad, la propuesta paridad en los listados? El voto nominal, sabiendo que puede interferir en esa paridad, en esa idea de que haya igualdad entre hombres y mujeres en las posibilidades. Si hay un voto preferente, pues pierde. El financiamiento de los partidos. Hemos visto pues recientemente actividades de fiscales, de jueces, en donde se busca castigar a personas que han financiado partidos políticos de forma ilegal o irregular en el pasado. ¿Cómo se enfrentan estas elecciones del 2019 cuando el financiamiento electoral es bastante más limitado? Y vamos, ustedes que han hecho campaña probablemente saben que la campaña es bastante más cara. Esas son propuestas y tienen algún otro también, con muchísimo gusto. Gracias por estar de regreso con nosotros. Antes de irnos al corte, propuse algunos temas. ¿Quieren tomar alguno? Yo te quisiera decir al principio que, pues para empezar este segundo bloque de discusión, si no hay confianza, no hay forma que algo funcione. Es decir, la confianza es básica. Entonces, si tú empiezas a desconfiar de los políticos, los actuales y los futuros, los buenos, los regulares y los malos, porque ya la ciudadanía se cargó de una desconfianza de los políticos y quiere una cosa totalmente nueva, cuando el político es político y va a seguir siendo político, es decir, va a tratar de buscar un electorado a quien representar, ganar votos y llegar a moverse en las arenas pantanosas o grises del quehacer del gobierno. Pero creo que lo primero que hay que rescatar es que si no hay confianza, las leyes se van a empezar a llenar de candados y de cosas complicadas que van a, digamos, complicar mucho la acción, digamos, electoral. Yo concuerdo con Luis Pedro en que el individuo tiene que ser el centro de esto y la responsabilidad tiene que ser individual. Los partidos son conjuntos de individuos. Si los individuos dentro de un partido fallan, el partido tiene que desaparecer. Si no aparece un nuevo grupo que quiera rescatar el partido, también. Ahora, yo te digo una cosa política. Es bien complicado rescatar un partido. Es decir, que uno le quisiera meter dinero al PAN para rescatarlo, el partido está muerto. Por más dinero que le das, te sale más barato armar un nuevo proyecto político y dejar que el PAN muera, porque la marca en la cabeza de las personas no vale. Entonces, construir partidos, no sé si debe ser un fin, por ejemplo, en la ley electoral. La ley electoral más debería de propiciar la participación de buenos ciudadanos de una forma más sencilla. Por eso es que una de las demandas es que les bajes los requisitos a formar nuevos partidos. Entonces, ya si tú quieres bajarle requisitos para formar nuevos partidos, le estás apostando a las personas en lugar de los partidos. Y yo creo que es una apuesta sana. A futuro el Congreso va a tener otros problemas, una dispersión, complicado ponerse de acuerdo. Bueno, ahora apostémosle otra vez a grupos legislativos y ahí vamos, sin cambios, te digo yo, sin cambios muy profundos. Yo no soy muy amigo de hacer cambios así a rajatabla. Creo que lo que tenemos, como te decía en el segmento pasado, es bastante bueno. Creo que si pones, por ejemplo, las cuotas, va a pasar con el diputado que se fue, que entró la esposa. No veo mucha diferencia en ese tipo de actividades. Uno que milita o participa en partidos políticos, difícil que encontres cola de mujeres queriendo entrar. Lo vieron los jóvenes ahorita que quisieron armar unos partidos. Ellos se imaginaban que dijeron, bueno, vamos los de la plaza y viene la cola a querer participar. Son las opciones las que hay. Los partidos les cuesta conseguir buenos candidatos para poder participar. Hay que bajarle las barreras de entrada, eso sí, para que
pero vas a empezar a encontrar mucho de lo mismo. Otra vez, no creo que con cuotas se solucione, además creo que las cuotas es un problema, digamos, de respeto al individuo, ¿ya? Muy grande. El bajar las cuotas de entrada, digamos, el número de afiliados para ser partido político, pues se propone una idea que puede ser novedosa, que es partidos regionales, por ejemplo, para que puedan proponer candidatos a corporaciones municipales o diputados distritales y no así a presidente. Para lanzar a un candidato presidencial, pues se esperaría una estructura a nivel nacional que pueda respaldar esa propuesta. Pero Jimmy te dice que no, Jimmy se te coló sin una estructura. Bueno, por ejemplo, ese es un caso de un partido político que pues, me atrevería a decir que tenía muy poca estructura, un candidato virtualmente desconocido, un gasto en campaña política, pues, por lo menos no se vio como el gasto de otros partidos políticos, y llegó a la presidencia. Sí. Entonces, pues tampoco es estructura, tampoco es gasto de campaña, es un conjunto de cosas, ¿no? Se requiere un poco de todo. Pero lo que creo que no hay que olvidarse, que muchas veces lo olvidamos, que la política es una profesión como cualquier otra. Es decir, tú quieres llegar a ser diputado, quieres llegar a ser presidente, bueno, quitemos a Jimmy, pues, pero realmente tenés que hacer camino, un poco de recorrido de vida en el quehacer público, o una mezcla entre el privado y el quehacer público. El problema mucho de Guatemala es que a veces, ya vine, y entonces, como soy pelón, yo voy primero en el listado, pues no has trabajado, sí, pero soy minoría, poneme, soy minoría, soy mujer, poneme. Bueno, eso pasaría con las cuotas. Claro, entonces yo creo que sí hay que rescatar, como te decía al principio, la figura del político. Hay que, digamos, sos malo, andate, pero no metamos en la categoría que los políticos son malos, porque si no vamos a empezar a voltear a ver, lo hablábamos a las cortes, vamos a empezar a ver a los jueces, vamos a empezar a ver a otra gente que tiene otras funciones que no son políticas. Deshagámonos de los malos, facilitemos la entrada a otros, premiemos a los buenos, pero no castiguemos el oficio del político per se. En Honduras, hablando de que tocamos un poco al principio, en Honduras el candidato que pretende disputar la presidencia, que ahora ha sido no oficialmente asignada al presidente de reelección, es un caso similar. Una persona que no ha tenido ninguna trayectoria política, es un personaje de la vida nacional, de la farándula deportiva, pues, y es popular, y se está discutiendo si ganó o no las elecciones. En El Salvador, ¿verdad? Yo no estoy tan seguro de si la militancia en política sea necesariamente un requisito, porque pueden existir figuras que en un momento determinado en la historia o la coyuntura de un país pueden salvar el momento. Pero también estoy de acuerdo en que se debe institucionalizar los partidos. Las reformas o las propuestas de reforma a la ley electoral tratan de hacer eso, diputado. Bastante. De hecho, la del 2016, no sé si las tienes claras, pero realmente pusieron bastantes controles de parte del Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos. Hoy por hoy, y la gente con mucho entusiasmo dice, formemos un partido político. Hay algunos que llevan ahí haciendo muchos esfuerzos y tienen 700 afiliados y registrados probablemente la mitad. Y es difícil precisamente porque ahora tienes que cumplir muchos requisitos, y al cumplir muchos requisitos, ¿a quién beneficias? A los partidos antiguos, a los partidos grandes, decimos grandes en dinero, probablemente, no realmente por principios o por propuestas, sino que han hecho gobierno, por algunos que no han cancelado. Entonces, algo que es delicado, que ustedes mencionaban, el tema de la judicialización de la política es delicado. Por ejemplo, miremos en Honduras, ¿qué es lo que pasó? La constitución política de Honduras claramente prohibía la reelección, pero más claro no puede ser. Es más, creo que es de las constituciones en el mundo que castigaba severamente cualquier intento por la reelección. Zelaya, cayó Zelaya precisamente por ese esfuerzo de querer ser elegido, y ahora resulta que sacan por ahí una resolución judicial que le permite al actual presidente reelegirse. Que este actual presidente fue el que persiguió a Zelaya. Exactamente. Ahora está aplicando exactamente lo contrario de lo que él hizo cuando sale Zelaya. Algo muy delicado que se judicialice la política. A final de cuentas, yo creo que si lo que queremos tener es un Tribunal Supremo Electoral, le tenemos que dar esa función de Tribunal Supremo,
Y tribunal quiere decir que tiene jurisdicción, es decir, la posibilidad de impartir justicia, obviamente en su competencia, que es la competencia electoral, pero ahí debe quedar. Hacer política, que los tribunales estén haciendo política es muy delicado. Por ahí había, perdón, sobre ese tema, una propuesta de que para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral no se requiriese ser abogado y notario. Como bien decís, es una función jurisdiccional que requiere conocimiento del derecho. Y muy delicado esta ola que hemos visto primero en las reformas constitucionales para integrar el Consejo de la Carrera Judicial, Consejo de Justicia, pasó por 2 o 3 nombres, y ahora el Tribunal Supremo Electoral, que quiere sacar a los abogados de las funciones jurídicas y meter a otros profesionales de otras disciplinas en asuntos meramente jurídicos y judiciales. Sí, efectivamente, yo sí creo que deberíamos mantener el esquema de que el tribunal es un tribunal, el Tribunal Supremo Electoral es un tribunal, y eso sí debe mantenerse, porque si no queremos que estén interpretando y aplicando, y eso es peligroso. Cuando me conviene estoy bien, pero probablemente o seguramente a lo contrario no nos gustaría. Yo me concretaría en los temas de la posible reforma, que lo que tenemos que buscar es escuchar ese clamor popular por la facilitación de la participación, es decir, quitar barreras de entrada al mercado electoral. Ahí hablamos de reducir el número de afiliados de un partido político, y por hoy está con más de 23,000 afiliados, es un número para mí exageradamente alto para nuevas propuestas. Definitivamente hay que bajarlo. Yo por lo menos voy a hacer un esfuerzo y voy a buscar sumar apoyos de otros, estoy seguro que lo vamos a encontrar, y en la medida que la población también participe y lo exija, va a ser mucho más fácil el hecho de poder bajar ese número. Yo lo pondría en 5,000 si fuera necesario. ¿Sí? A nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Es más, y la posibilidad de la existencia de partidos regionales, me parece, es más, partidos distritales, me parece fabuloso que un partido político, ya tenemos el caso en El Salvador, que es permitido, que puedas participar por un distrito, por ejemplo, por departamento, que es en el caso de Guatemala. El tema que no hemos tocado acá es el tema de sus subdistritos. Eso, no sé, pues, en mi caso, pues, si la gente quiere que lo apoyemos, lo apoyaremos, pero tengo mis reservas en cuanto a la constitucionalidad de eso. ¿Por qué? Porque se le aplicaría a ciertos departamentos, a otros no. No sé, ahí sería la Corte Constitucional la que tendría que, como se tiene que enviar a una consulta previa a que se apruebe, veremos qué es lo que dice la Corte en ese. El artículo 157 constitucional es el que regula el tema de los distritos electorales. Cada departamento es un distrito, así lo dice. Por eso el tribunal ha buscado la forma, me imagino yo, de jugar la vuelta a esa norma constitucional y nombrar subdistritos. Yo coincido pues, con el diputado. ¿Qué opina, licenciado? Mira, yo creo que no veo que sea la solución. Yo también, digamos, si te vas a cómo te organizas, si tenés un departamento que lo tenés legal y lo partís a la mitad, tenés petén legal, lo vas a partir en dos de tres, ¿y quién va a decidir los candidatos de la parte que queda legal o no? Y si tenías 4 municipios y lo dividís 2 y 2 en cada sector. Sí, lo que pasa es que están definiendo que el Tribunal Supremo defina las áreas, lo cual es bien arbitrario. Por ejemplo, en el caso del Distrito Central, por el cual yo entré por el Distrito Central, que es el municipio de Guatemala, es la excepción a la regla de los demás distritos. Lo que se propone es que algunas zonas, determinadas zonas, fueran claro, aquí ya vemos 11 diputados por el Distrito Central, la propuesta sería que pudieran haber, no sé, 4 y el número restante 4 y 3 así. Yo lo veo complicado. Además hay otra cuestión. Este es un tema puramente matemático, es aritmético. Entender el sistema de representación de minorías, que es el que tiene definida nuestra ley electoral y partidos políticos, no es tan fácil. No voy a entrar en detalle en este momento, pero básicamente cuando tú tienes más distritos electorales con menos número de representantes, es decir, si pasas tú de 4 representantes por distrito, que en Guatemala habrán 5 o 6 distritos que pasan ese número, que son los sitios grandes, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Guatemala, y lo partís y vas a buscar que cada distrito tenga 4 o 5 representantes, el método de Hunt tiene poca incidencia. Es decir, los partidos que saquen los primeros 2 lugares en votos en la se van a llevar. Es bien fácil que podamos regresar a una aplanadora del Congreso de la República, o si no, una aplanadora de 80 diputados, probablemente una bancada muy grande de 50 o 60 y otra segunda de 40, lo cual acerca mucho al tema de las aplanadoras y los riesgos que esto conlleva. Yo
creo que la democracia, para que sea sana, digamos, tú puedes medir la democracia dependiendo de cuántos liderazgos veas. Digamos, ¿por qué la democracia hoy está amenazada para la siguiente elección de Guatemala? Porque no te aparecen muchos que digan yo voy a ser el próximo candidato a la presidencia. Y te van a aparecer tal vez 10 que no tienen el más remoto chance, no tienen partido, pero candidatos serios a la presidencia no vas a encontrar. Una democracia sin candidatos o sin muchos candidatos a ocupar cargos de elección no es una democracia sana. Sano es que hubiéramos muchos, o que hubieran muchos que digan, bueno, yo quiero ser presidente, quiero ser alcalde. Lo ves en la alcaldía de Guatemala, en la alcaldía de Quetzaltenango, en las principales alcaldías. No es tan fácil ir a pelear con él y no encontrar muchas caras. Entonces, a mí me llama mucho la atención, como un sistema electoral que no se discutió, que debiéramos de partir la elección por mitad. Escojamos 50, ¿y qué sean diputados? O sea, ¿cuántos diputados son? 158. 59 y 59, mitad y mitad, cada 2 años. Cambias, renovas el Congreso, eso te da una posibilidad fantástica, con el mismo sistema. Tú salís como diputado, que encabezas tu lista en campaña. ¿Quién hace campaña? Tú. ¿Quién se vuelve la cara? Tú. ¿Quién lleva propuestas? Tú. Entonces, digamos, difícil tú que conozcas a alguien, a Luis Pedro, fuera del mundo de los liberales, difícil que conozcan a alguien que te digan Luis Pedro. Pero si él hiciera campaña en la ciudad o al Estado Nacional y saliera en la tele como candidato con propuestas, empieza a gustar, probablemente él se convertiría en el líder de la bancada. Si nosotros eligiéramos, ahorita no tenemos candidatos para presidente en la Junta Directiva. ¿Y qué tal si tuviéramos elecciones ahorita? ¿Dónde estaría el próximo presidente de la Junta Directiva? Probablemente los 59 nuevos que van a entrar, que van a salir a refrescar el ambiente con un nuevo discurso. Yo creo que por ahí va más la reforma. Pero otra vez, creo que tenemos que regresar la confianza a los políticos. Si bien tú decías lo del presidente, el problema de Jimmy es que a diferencia de Trump, por ejemplo, que Trump también llegó de la nada, pero Trump sí viene con una base política seria. Los diputados tienen asesores serios, digamos, en las bancadas de Estados Unidos. No es que yo quiero ser presidente de la economía, no, ahí es el más viejo y hay un orden, se respeta el oficio del político. Aquí llegó Jimmy, oye, chavos, ¿vos de qué sabes? Pues yo hoy tengo un programa, venite de comunicación. Presidente, yo no sé, venite, hombre, ya aprendemos en el camino. Yo tampoco. Entonces, ese desprecio al oficio del político, que no necesariamente es del presidente, porque el presidente tiene razón, hay, digamos, problemas económicos que sigan como vienen, probablemente vamos a demandar a un empresario que no es político, pero te tenés que rodear de políticos. El Congreso es un órgano donde necesitas mucha habilidad política. De nuevo, la ley impone límites a esas posibilidades. Por ejemplo, la limitante que pues, en algunos círculos se ha hablado, se ha escrito en algunos medios, de la posibilidad de candidatos o de personas que puedan llegar a ser candidatos en aparecer en medios de comunicación, porque el tribunal, porque no hay la interpretación de esa norma, el tribunal podría interpretar que es campaña anticipada y vetarle su inscripción. Entonces, que por un lado queremos fortalecer los partidos políticos. ¿Cómo fortalecemos los partidos políticos? Si la persona, secretario general, digamos que va a hacer su función de secretario general y de acuerdo a la ley actualmente puede ser candidato, actualmente después con las modificaciones ya no puede, el secretario general va a tener que ser una especie de empleado del partido político y sin ninguna aspiración política. Vamos a ver qué tal funciona eso si pasa. Entonces, ¿cómo se fortalecen los partidos políticos? ¿Cómo se anima a la gente a participar en política? Pero por otro lado, mediante mecanismos legales, estamos limitando la posibilidad de que esas personas con interés no vayan a ser después vetadas, no vayan a ser rechazadas su inscripción por el Tribunal Supremo Electoral. Sí, efectivamente esa norma que tú dices tiene una reacción para mí poco afortunada, en el sentido que es absurdo que un político, por ejemplo, yo que soy diputado del Congreso de la República, no me comunique o no acepte las invitaciones que la población me demanda para ir a contestar precisamente preguntas importantes o fiscalización y dar la cara. Y que no puedes ir con los colores de tu partido. Es algo que desnaturaliza la política. O sea, yo creo que es más un tema de revisar la redacción de la norma, porque entiendo la intención es obviamente, claro. No es lo mismo participar en medios con una entrevista como esta que ir a poner tu cara o lo que hizo Sinibaldi, que compró su programa de televisión o hacer fundaciones y
y obviamente falsear la realidad o cometer fraude de ley para evitar este tipo de presiones. Yo creo que hay diferencias y ahí es donde tiene que funcionar el tema del tribunal. El tribunal tiene que juzgar. Son situaciones bien, entonces ahí tendría que juzgar esas situaciones y tratar de evitar de los temas que no se en campaña anticipada. Pero cuando ya querés, digamos, en la redacción de la norma, te pones muy casuístico, cometes precisamente ese tipo de errores. Ahora, algo que es importante y hoy por hoy delicado en la línea que tú mencionabas, Cristian, es la apatía, porque por un lado pues hay mucha indignación con el sector político, se cometen generalizaciones, lo cual yo siempre estaba en contra de eso. Yo creo que tenemos que individualizar cómo actuamos cada quien, las cosas buenas o malas que podamos haber actuado, eso es importante. Pero sí, porque muchos quisieran solo llegar a sentarse y decir aquí voy, eso no es así, hay que picar piedra y eso a veces no gusta, ¿verdad? Entonces a veces por buscar ese camino rápido, esos atajos pues se cometen, es delicado. Yo creo que pese a que los cambios son importantes, yo definiría hoy por hoy dos trascendentales donde hay bastante consenso en la población, que es el tema del voto nominal, uno clarísimo, ¿verdad? Y obviamente bajar las barreras de entrada a la participación política de los partidos o comités cívicos. Lastimosamente la Corte de Constitucionalidad le dijo no a los comités cívicos para postular diputados. A mí me hubiera encantado que los comités cívicos pudieran haber tenido una circunscripción territorial distrital. Bueno, pero esa es la idea de los partidos distritales, sí, ¿no? En lugar de comités cívicos. Sí, vamos a ver si. Sí, vamos a ver, porque también, obviamente, y al ya tener la denominación de partido, implica muchísimas otras regulaciones y costos, porque cada regulación, cumplir con cada regulación es un costo. Y ahí elevas, obviamente, ahí proteges al mercado actual de nuevos competidores, y eso es lo delicado. Si quieres cumplir la ley electoral, tienes que tener uno o dos contadores. Es duro. Las nuevas regulaciones de nuevo. Tenés que abrir una cuenta, por ejemplo, en los bancos de cada filial departamental, en cada filial municipal. Y que en medios ha salido que muchos bancos no abren cuentas. Así es. Entonces, ese es un desafío. Hemos tratado distintos temas, la ley actual, modificaciones, propuestas, mecanismos de elección, de fiscalización, a la luz de la elección reciente de Honduras. Pues tienen un sistema electoral que funciona, un Tribunal Supremo Electoral parecido al de Guatemala, pero como tratamos en el último bloque, ahí vino una decisión judicial que se trajo al traste el buen sistema que pudieran tener en Honduras. ¿Qué tanto peligro corremos en Guatemala que teniendo un Tribunal Supremo Electoral que desde 1985, celebrando elecciones, pues tiene una respetabilidad, una ley electoral perfectible, es buena, pero perfectible, pero existe ese riesgo, que las cortes o los entes de investigación influyan en quién puede ser candidato o no, más allá de los requisitos que indica la Constitución y las leyes. Yo creo que hay que dividir, el tribunal hay que dividirlo en dos. El Tribunal Supremo Electoral, como los 5 magistrados titulares y los 5 suplentes, que creo que sí han venido un poco de más a menos, pero es algo rescatable. Es muy político el asunto ahí. Han cometido errores como no cancelar al partido de gobierno, bueno, complicado. Pero hay que separarlo de las juntas electorales y las juntas receptoras de votos. Ese sistema que tiene Guatemala es una maravilla. Yo en las elecciones que he participado, empiezan todos los partidos que hay que poner fiscales, Y cuando tú ves cómo están integradas las juntas receptoras de votos, ahí está mi primo, ahí está el fulano, ahí está el no sé quién, el que le di clases. ¿Para qué quiero yo irme a gastar 100 quetzales por ir a tener a alguien ahí, llevarle comida, conseguirle silla? Yo creo que nuestro sistema de juntas de receptores de votos es bueno y es exportable. O sea, aquí a las 6:30, 7 de la noche, ya sabes cómo van los resultados, ya sabes quién es el alcalde de la capital a las 7, y tenés gente ahí tomando fotos. Eso no hay que tocarlo. Ahora, ¿por qué sirve? Porque es una maravilla ese sistema, porque hubo una norma en el 85, 83, no sé cuándo haber sido, que vino acompañada con un compromiso ciudadano con la democracia. Imagínate que de repente cuesta encontrar a los presidentes y tesoreros y no sé quién de la mesa, pues yo ya no quiero ir, y conseguíme 10 y el tribunal, si no conseguís se te cae. Si no hay participación ciudadana, no tiene sentido
las leyes. Pero creo que ese sistema es muy exportable, eso no tenía El Salvador. Yo creo que en temas del día de la elección, Guatemala es verdaderamente una maravilla. Sí, hay algunos fallos, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad que a mí me causan cierta preocupación. Por ejemplo, tenemos el caso del nombramiento de los gobernadores del país. Pese a que concuerdo que habían algunos nombramientos bastante deficientes, hay que reconocer que es facultad del presidente de la República hacer ese tipo de nombramientos hoy por hoy de una forma, pues si no antojadiza, por lo menos políticamente... política. Punto. ¿Verdad? Y pues vino la Corte y dijo no, ahora pues tiene que ser aprobado por los consejos departamentales de desarrollo. Yo ese tipo de interpretaciones creo que son riesgosas bueno, y eso es por judicializar la política. Bueno, lo mismo pasó, perdón, ya hay antecedente con la aplicación del artículo 113. Es que a eso voy, exactamente a eso voy, al tema de la idoneidad. El tema de la idoneidad se va a volver, estoy seguro, me atrevo a anticipar que se va a volver un tema de mucho litigio a nivel de cortes, que no debería, porque al final de cuentas esa idoneidad la tenés que tú calificar de una forma objetiva, porque si entramos en el campo de la subjetividad, por ejemplo, es que usted fue diputado y votó por esta o aquella ley, eso lo hace no idóneo. Claro. Por Dios. Corrupto, no corrupto. Por Dios, eso es ridículo. Total. Eso es ridículo. Que estuvo en un pacto de corruptos, que el pacto de corruptos no tenía nada. Bueno, si yo tomé una decisión porque tengo el derecho a apoyar cierta línea y la quiero defender, es mi derecho. Y que me prueben lo contrario, si hubo corrupción, pues es un tema ya delictivo, pero que lo prueben. Pero que además... Tal vez solo para terminar, ese campo creo que es preocupante, que Guatemala a través de sus cortes entra en un área muy pantanosa. El tema de calificar y sobre todo, por ejemplo, inclusive, un colega en el pleno hacía una buena reflexión, un colega abogado decía, miren, el tema del finiquito. El tema del finiquito, por ejemplo, a todas las personas gozamos de presunción de inocencia. Pero si no te han otorgado un finiquito administrativo, no puedes postularte. Es un derecho humano, por ejemplo, postularse. Pero por cualquier tipo de reparo administrativo que puede ir desde 500 quetzales o más, te pueden parar tu participación. Si entramos ya en esa área, es delicado. Yo creo que es como mucho que el sistema político no logra limpiarse y salir de algunos, que como creo que bien dice Luis Pedro, los medios o algunos creen que son malos. Y entonces, como no se puede, tiremos de la chibolita a lo judicial. Otra vez, como no confiamos en el sistema. Yo creo que hay que rescatar una cosa que hacían los tribunales de los 80s y de los 90s. Terminada una elección, con memoria de labores en mano, el pleno de magistrados debiera de presentar qué salió mal y qué se debe de reformar y discutir la reforma que venga de los magistrados con metida, digamos, de ideas de los diputados el primer año. Ya discutir hoy, a estas alturas del partido, que ya no es hoy, ya no está, es el siguiente año, con la mandada a las cortes que tú explicabas, casi que nos va a agarrar la puerta la ley electoral recién salida del horno, entrando a elecciones. Y eso es muy peligroso porque no va a haber ni siquiera conocimiento, ya no digamos experiencia. Certeza. Yo no sé qué si voy a poder ser o tú vas a poder ser. Ah, no, pero tú como salís en la tele, entonces ya ha salido más de tanta. No, pues. La aplicación del 113, mejor dicho, utilizando como excusa el 113, yo creo que se le dio la participación a algunas personas que debían de haber participado, pero sobre todo se le vedó el derecho humano al pueblo de elegir, porque el famoso lema que hemos escuchado varias veces, el derecho a elegir y ser electo, es de doble vía. El candidato tiene derecho a ser electo, pero el pueblo tiene derecho a elegir. Y entonces una decisión administrativa le veda ese derecho humano al pueblo de elegir. Si es corrupto, si no es idóneo, pues debiera ser el pueblo que uno decida y no un contralor, un magistrado o 3 magistrados. Entonces, la posibilidad de incidencia en quién puede ser elegible por parte de órganos jurisdiccionales, en mi opinión, es peligrosa. Vemos los casos que mencionamos de Cortes Supremas que, por el contrario, habilitan la posibilidad de participación de gentes que no pueden participar. Aquí probablemente nos va a pasar un poco de eso o al revés. Entonces, eso es algo que veo yo que la ley electoral no está tratando. Una de las reformas es, como decías, volver supremo al Tribunal Supremo Electoral. Una anécdota
contaban que en Colombia, así como en Guatemala, hay Tribunal Supremo Electoral, hay Corte Constitucional, hay Corte Suprema, y al final no se sabe cuál de las dos cuál de todas es la que manda. Hasta que al final una de ellas decidió, no recuerdo cuál, es decir, no acato la decisión de la otra porque yo en esta materia soy quien mando. Pues al principio causó un poco problema, pero como dijo un político por ahí, cada amigo se fue poniendo en su columpio y ahora se respeta la decisión, aunque pueda ser susceptible, por ejemplo, aquí de amparo. Pero es muy delicado, Alejandro, y tomemos el caso de Honduras. Imagínate, yo lo que puedo evidenciar, porque hay hechos y hay opiniones. Entonces tratemos de definir cuáles son los hechos que yo puedo apreciar a qué distancia de lo que está ocurriendo en Honduras, porque a mí me llama mucho la atención que hay mucha gente que se mete a opinar en las redes sociales cuando estamos bien lejos de los hechos, y entonces tener una apreciación informada de eso es muy delicado. Pero ¿qué hecho tenemos? Que, por ejemplo, las corrientes, la izquierda y la derecha en Honduras están muy balanceadas. Y eso es un fenómeno que vemos replicado en Colombia con la consulta popular, en los Estados Unidos en las últimas 3 elecciones, así apretadísimo, aunque después por el sistema de distritos de ellos aparenta una gran mayoría de alguno, pero en votos, en números de votos absolutos, es muy parejo una visión y la otra. Igual en El Salvador, parejísimo la izquierda y la derecha. Entonces cuando tenés, digamos, sociedades tan confrontadas, porque al final de cuentas, si la mitad va por las izquierdas, digamos de corte socialista, y la otra mitad va por el lado más conservador, y están tan confrontadas y están tan equiparadas en fuerza, te puedes tú imaginar una resolución controversial de un Tribunal Supremo Electoral que puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Pues tenés, lastimosamente hemos visto esos exabruptos de violencia en Honduras, muy, muy lamentables, ya con muertos inclusive, y seguro nos enteraremos de una mínima parte, lo que pasa seguramente es peor. Entonces sí tenemos que tratar de fortalecer la institucionalidad de tal forma que no vayamos a depender de una decisión judicial al final del término, de una corte de constitucionalidad, etcétera, que pueda inclinar la balanza hacia un lado hacia el otro. Eso es muy delicado. Bueno, pero es que así estamos, creo yo, en cualquier momento, y no solo al final, para decidir el resultado de una elección. Aquí nos ha pasado, tenemos la experiencia recién anterior, que por mecanismos judiciales se limitó la participación. Entonces, así, desde la partida, desde el inicio, se está... Otra vez queremos tratar de componer el mundo desde lo legal. Lo primero para componer, digamos, nuestro sistema político es confiar en el ciudadano. Si el ciudadano quiere votar por un exconvicto, excondenado, ¿qué vas a hacer? Es decir, ahí las élites han fallado, la academia hemos fallado, los programas de televisión han fallado, los empresarios han fallado, de no meterse a hacer una concientización. Vos, este es malo. Pero ¿cómo puede ser que ese exconvicto, excondenado, que sabe que es ladrón, ese les pega una chamarreada al resto, porque la gente lo quiere? Entonces, cuando la gente no está amarrada con tu sistema, es un problema. Y querérselos quitar, creo yo estoy de acuerdo con Luis Pedro, te puede generar una olla de grillos, ahí una efervescencia que puede terminar en algo que yo no miro posible, que es algún dictador en Guatemala, pero podría ser. Hacia eso vamos, porque vemos mucha debilidad institucional. Yo lo que veo es mucha debilidad institucional del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Tal vez se ha fortalecido el tema del Ministerio Público, pero el resto creo que no se ha fortalecido en la misma medida, y eso pues genera desbalances, lógicamente, pues que pueda ser delicado que la población en algún momento no vea las respuestas institucionales que quieren, y bueno, afortunadamente pues en Guatemala hemos visto buenas manifestaciones bastante pacíficas en general, pero no sabemos en qué momento eso podría desbordar, y es lo que no queremos, caer en un zafarrancho como lo que vimos en Honduras, o ya hemos tenido antecedentes en Nicaragua, y en algunos lugares focalizados que ya están identificados por el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala han sido tradicionalmente violentos, y queremos que eso no se generalice. Siempre queman urnas en los mismos lugares. Suchitepecas. Vamos a tener una nueva ley electoral, modificaciones a la ley electoral para las próximas elecciones. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Lo que tenemos que tratar, como decía, es que pues no sea una pantomima, que no vaya a ser realmente un gato pardo ahí, sino que sean profundas, y básicamente tiene que ser concretamente en favorecer, si no logramos el voto nominal,
en su plenitud, por lo menos esa apertura de listados, creo que es un avance importante, tratando de quitar esa ponderación que se hace, creo que es injusta, para favorecer a los primeros solicitados, eso creo que hay que eliminarlo, bajar el número de afiliados en las organizaciones que se exige para tener una organización política, creo que eso es trascendental, eso no le gusta a los partidos políticos, creo que va a tener que hacer un esfuerzo ciudadano en acercarse al Congreso de la República. Obviamente todas estas manifestaciones deben hacerse por la vía institucional y pacíficamente, hacer una presión como corresponde para que esos cambios sí se den. Todos los demás, pues bueno, creo que son bienvenidos, tratar de evitar unas malas reacciones, como el tema de la participación pública, que eso creo que puede traer muchos problemas de interpretación, y vemos también que en Guatemala muchas veces con este tema de reformas se trata de quedar bien con todo el mundo. Por un lado favoreces el voto nominal, pero por otro lado se está impulsando por parte del Tribunal Supremo Electoral las cuotas. Esos temas contradictorios. Bueno, y metieron indígenas, y metieron de todo en las cuotas, ya no solo hombre y no, ya no solo hombre y mujer, no, claro. Hay tema de etnia. Discapacidad. Mira, el Tribunal Supremo Electoral hace una lectura en el 85, y digamos para las elecciones del 80, iban para el 85, dicen, como no hay partidos, y no les da tiempo de legalizarse, porque es muy complicado, vamos a hacer como un paréntesis en el cumplimiento de la ley, y todos pueden participar. Hoy vamos otra vez al mismo problema. Hoy quisiéramos hacer un paréntesis para que todos se pudieran inscribir, participar y de ahí volvernos partidos. Creo que ese paréntesis se debería de volver eterno. Cuando se habla de la participación del ciudadano, no es solo ir a votar a las elecciones y por su favorito, no, ni hacer campaña, que yo recuerdo de Patojo, a veces era alegre, pero no, es participar de candidatos. Ese es el tema. Mira, no todos nacieron para ser candidatos y no todos nacieron para que les guste la política. La política es un deporte desgastante. Es desgastante. Ser alcalde es desgastante. Yo creo que la de deshonesto, hasta más. Yo creo que la de diputado es la menos desgastante, pero ser alcalde, bueno, tal vez concejal te gana. Pero ser alcalde es muy duro. Ser diputado, ser presidente, te desgastan. No todos tienen ese desgaste para su vida. Pero confiemos en que el ciudadano sabe votar. Confiemos en los políticos en general, y si hay malos, descartémoslos. Activemos para que no lleguen los malos, y yo creo que en política, lastimosamente, para salir adelante siempre nos tenemos que dar una segunda oportunidad, porque siempre nos van a quedar malos políticos, para que darles otra oportunidad, tal vez no a los mismos, tal vez a otros, pero si no nos damos las segundas oportunidades en política, no construimos. Y solo para ir concluyendo de mi parte, Alejandro, yo creo que tenemos algunas razones para ser optimistas. Por ejemplo, el hecho que en Guatemala no ha habido una denuncia de un fraude posterior al año 85. Eso es un ejemplo realmente de que veníamos de dictadura, donde se robaban las elecciones, quemaban las urnas. Se contaban los votos en el Congreso. No, una cosa terrible. Cambiaban las bolsas de los votos en un helicóptero del ejército. Este tipo ya no ha pasado. Correcto. Del 85 en adelante. Entonces, eso es un motivo para realmente estar satisfechos y orgullosos, que el sistema de junta receptora de votos es fabuloso. Entonces, construyamos sobre eso bueno que ya tenemos. Por supuesto que es perfectible. Después nos quejamos de que, bueno, tenemos malos diputados, pero ¿quién nos apoyó? Por ejemplo, a mí me tocó, yo no tuve, en mi caso, en la última campaña, no tuve ni un anuncio de televisión ni radio, porque no teníamos dinero para eso, ni uno. Y entonces después, pues bueno, uno veía que la población a veces favorecía esas aplanadoras que pintaban de un color o de otro todo el país, por todos lados. Entonces, este tipo de cosas yo creo que también tiene que haber una madurez, un proceso de maduración de la demanda política, de no inclinarse tanto a ese tema. Es más, hasta nos debería hacer dudar. Miren, esa aplanadora, ¿de dónde viene? ¿Y quién va a gastar tanto dinero para ir a un gobierno donde normalmente pues, encontramos salarios, un desorden en el servicio civil terrible, pero donde probablemente un ministro va a ganar 25,000, 28,000 quetzales, igual que un diputado? Entonces, no concuerda que va a tener una campaña millonaria para un puesto de esa naturaleza. Pues definitivamente hay varios retos. Tenemos unas elecciones que parecen que están lejos, pero... No son cerquísimas, porque adelantaron la fecha. Sí, en enero del 2019 la están convocando. Sí. Y elecciones van a ser en mayo, junio. 3 meses de campaña. Febrero, marzo, abril. Sí. Vamos a hacer campaña en verano. Sí. Entonces, sí, esa es la idea. Y complicado, porque ya el proceso de asambleas de los partidos políticos tiene que ser ahorita. Entonces, en junio, julio. Empezar en el próximo año. Entonces no va a haber nueva normativa para las elecciones. No, yo pienso, lo que pasa es que recordate que el voto preferente, a final de cuentas, independientemente de cómo se postula ese listado,
cómo se va a contabilizar ese voto es lo que haría la diferencia. Entonces yo creo que el proceso se puede dar el próximo año y que si esta legislación en el tema del voto preferente está vigente antes de la convocatoria, va a ser perfectamente aplicable, porque al final del día solo es un tema de cómo cuantificas el voto y un tema de que el tribunal, si es un reto para el Tribunal Supremo Electoral, pues obviamente la impresión de las cartillas. Deja eso contarlo, El Salvador se tardó 2 semanas. Pero una cosa horrible para meses. contar. Pues muchas gracias por haber asistido al programa. Como siempre, han escuchado la opinión de los expertos, de las personas que están el día a día en los temas que tratamos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta luego.